en el sector público o aquellos que se van a unir. Entonces, estando nosotros aquí, estamos reunidos en el equipo de indicadores de pobreza con 4 espectaculares profesionales. Está con nosotros Paola Bustamante, quien es directora de Videnza Escuela de Gestores y también ha sido ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También nos acompaña César Núñez, quien es analista senior de Videnza Consultores y economista por la Universidad del Pacífico y alumni de Impacta. También nos acompaña Tomás Reto, quien es economista del Consejo Privado de Competitividad y máster de Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard, y Teodoro Crisólogo, quien es economista del Instituto Peruano de Economía y economista por la Universidad del Pacífico, también alumni Impacta. Bueno, reunidos aquí, quisiera invitar por favor a César Núñez. Si César el día de hoy nos va a mostrar una presentación. Tienes 15 minutos, César. ¿Me confirmas, por favor, si se puede compartir? Hola a todos, ¿qué tal? Gracias, Oscar. Sí, ¿me confirman si se puede ver? ¿Si ven mi PPT? Sí, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, se ve. Ya. Bueno, gracias a Impacta por la invitación. Como bien dijo Oscar, este es un tema que en las últimas semanas ha estado bastante en las noticias, ¿no? El tema de la pobreza. Y bueno, hoy día voy a presentar rápidamente un poco de las cifras. Y también algunas cosas interesantes, retos que quizás antes no eran prioridad en el sentido de la política pública, pero que deberían serlo a futuro, enfocándose en la pobreza. Primero, como bien dijo Oscar, hay varias formas de medir la pobreza. En el Perú, la más utilizada, es la pobreza monetaria, es el enfoque monetario en el cual se define que una persona está en una condición de pobreza si el consumo per cápita de su hogar es inferior al costo de una canasta alimentaria. En el caso de la pobreza extrema y de la canasta familiar, que no solo incluye alimentos, sino educación, salud, transporte y demás gastos, eh, se considera pobre, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la facilidad que tiene este indicador es que si es que una persona gasta menos de 251 soles, que es en el caso de la última cifra del 2023, es considerado pobre extremo, que implica que no puede gastar o costearse sus alimentos, ¿cierto? Una persona que es pobre, no extremo, es aquella persona que gasta más de 251 soles, pero no le alcanza para cubrir toda la canasta familiar. Entonces, puede cubrir la alimentación, digamos, desde el enfoque monetario y el análisis, es que puede cubrir su alimentación, pero no logra cubrir otras necesidades. Y algo interesante que es algo que es nuevo, desde el 2019 se mide no solo la pobreza extrema o no extrema, sino también es la vulnerabilidad, que es, digamos, como un siguiente escalón de los pobres no extremos, que es aquella población que si bien no es pobre, es decir, gasta más de lo que cuesta una canasta familiar, eh, se encuentra en una situación de que ante un posible shock, como por ejemplo lo que pasó en la pandemia, puede caer fácilmente en pobreza, ¿cierto? Entonces, el INEI tiene una metodología que es un poco compleja y no es la idea meternos en la metodología en esta presentación, pero básicamente lo que han hecho es añadir una tercera línea, ¿cierto? Que es la línea de vulnerabilidad, que en este caso es cerca de 730 soles. Y aquellas personas cuyos gastos están por debajo de 727 soles mensuales per cápita, ¿no? Por persona, son considerados vulnerables. Es decir, que ante cualquier eventualidad, como una pandemia, como la pérdida del empleo, una enfermedad o un accidente que implica costear la salud, gastos de salud, tranquilamente esto puede hacerlos caer en pobreza, ¿no es cierto?
Entonces, este es un enfoque importante porque ya no es solo mirar si una persona es pobre o no pobre, sino es que si tiene algunas condiciones que quizás podrían hacerlo vulnerable a ser pobre en algún momento. Y a esto voy a las cifras de pobreza, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2023, este es un gráfico con las cifras del INEGI, podemos ver tres periodos claros. El primer periodo es entre el 2007 y el 2013, donde se creció bastante económicamente y esto claramente afectó a las cifras de pobreza. La pobreza a nivel nacional era 42% en el 2007 y cayó a 24%. Y cayó, se disminuyó la pobreza tanto en el ámbito rural, que pasó de 74 a 48, como en el ámbito urbano. En un segundo periodo donde el crecimiento después del boom de los minerales que hubo en la primera década de este milenio, se ralentizó el crecimiento, se crecía, pero ya no tanto. Las cifras siguieron cayendo, pero ya no tanto como antes, ¿no? Entonces, la cifra de pobreza nacional solo se redujo en casi 3%, 3 puntos porcentuales. En el urbano casi que no se movió mucho, solo se redujo de 16 a 14,6 y en el ámbito rural siguió cayendo, ¿cierto? Y esta última parte es ya la parte post pandemia, en la cual básicamente no nos hemos movido, no se ha avanzado en la pobreza e incluso se ha aumentado. Si miramos la cifra nacional, claramente hemos aumentado 9 puntos porcentuales y en el ámbito urbano es donde ha ocurrido este incremento, ¿cierto? La cifra rural casi que se ha mantenido, la pobreza en el ámbito rural, pero en el ámbito urbano se ha duplicado. Esto, como primer mensaje, creo que es importante que hay que reconocer que el crecimiento y la pobreza están relacionados. Toda esta caída que les he mostrado de la pobreza no hubiese sido posible si no fuese por un mayor dinamismo económico, pero, y ahí por eso les mencionaba la vulnerabilidad, eso se reflejaba en las cifras de pobreza. Pero en la vulnerabilidad, durante todo este periodo que les mostré, aquí hice un cuadrito, la vulnerabilidad urbana no se movió, básicamente siguió siendo 34%, un tercio de la población en el periodo que hemos analizado, desde el 2009 hasta el 2023, siempre fue un tercio de la población vulnerable a ser pobre, ¿no? Y en el ámbito rural, incluso aumentó la vulnerabilidad, ¿no? Antes era 28%, ahora son casi 40% de vulnerables en el ámbito rural. Esto, el mensaje que yo les quiero dar es que sí ayuda el crecimiento económico y porque obviamente generas empleo, generas mayores ingresos en los hogares, pero existen otras características que también son importantes que tenemos que ver y quizás es eso en lo que no se trabajó o no se lograron los resultados esperados de este gran crecimiento que hubo en las primeras décadas de este milenio, ¿no? Y ahora les voy a presentar algunos retos, ¿no? Ya les mostré que la pobreza subió más en el ámbito urbano, pero ¿dónde? Específicamente en Lima, ¿no? Este gráfico lo que muestra es la tasa de pobreza de Lima comparado con el resto urbano. Y si ven al inicio, siempre Lima tenía una menor tasa de pobreza. Entonces, en 2007 la diferencia eran 10 puntos porcentuales y fue cayendo, pero después de la pandemia las cifras cambiaron, se invirtieron. Y ahora la pobreza en Lima es el 28%, en el resto urbano también incrementó claramente, pero cambió. Entonces, ahora hay una pobreza que está en las ciudades, ¿cierto? Pero no solo importa las cifras grandes, sino importa también cómo dentro de la ciudad o dentro de un mismo territorio se ven afectadas distintas poblaciones. Y este cuadro, o este gráfico, mejor dicho, lo saqué del informe de pobreza que sacó el INEGI la semana pasada o hace un par de semanas. Y lo que se puede ver es que este gráfico compara el gasto que tiene en promedio una persona o un hogar en realidad. eh, en Lima y Callao entre el 2023 y 2019. Y lo que se ve es que los deciles más pobres, es decir, el 10%
de la población que tiene menores ingresos, su gasto, en este caso este gráfico es de gasto, cayó en 25% en términos reales. Es decir, la capacidad adquisitiva que tenían estos hogares se redujo en una cuarta parte. Mientras que, obviamente, los deciles más ricos, por así decirlo, obviamente cayeron, pero solo en 17%. ¿Esto qué nos muestra? Que los más afectados en términos reales han sido las personas más pobres en las ciudades. Y a esto también quiero tocar un tema que seguramente muchos quizás lo tienen como idea, y es que la forma de la ciudad, específicamente en Lima, para los que vivimos en Lima o los que han visitado Lima, es caótico y es muy difícil movilizarse, etcétera. Y esto es un análisis que estamos haciendo en Videnza sobre cómo la distancia se puede relacionar con la pobreza, ¿no? La distancia al centro económico específicamente. Y en el caso de Lima Metropolitana, que es el gráfico que vemos aquí a la izquierda, digamos, a partir de la información del ENAO se puede calcular más o menos cuál es la distancia de cada hogar al centro económico de la ciudad. En este caso creo que era el centro de Lima, donde más se generaba empleo. Y lo que se ve es que la tasa de pobreza, en el caso de Lima Metropolitana, es mayor conforme te vas alejando más del centro. Entonces, a más de 20 kilómetros del centro de Lima, o del centro económico de la ciudad, específicamente, el 31% de la población en el 2023 es pobre, en el caso de Lima Metropolitana. Y va cayendo porque los que están más cerca del centro económico también, bueno, ha incrementado entre el 2019 y 2022 de 6 a 15%, pero es menos de la mitad de lo que es la cifra mientras más te alejas de la ciudad. Esto no ocurre en otras ciudades, por ejemplo, ciudades intermedias, no ocurre lo que ocurre en Lima, pero esto creo que debe ser una reflexión en el sentido de que también la forma en la que se piensan las ciudades, que donde se aglomera el mayor porcentaje de la población, es importante para las políticas sociales y las políticas públicas, ¿no? Otro tema pendiente que es importante y que quizás es es una de las razones por las cuales no se consolidaron los resultados del crecimiento que se tuvo, es el empleo, ¿no? Un factor importante, hablando de la pobreza y específicamente en la pobreza urbana, es la generación de ingresos. O sea, lograr que las personas puedan generar ingresos de manera sostenible en el tiempo y no depender del día a día, es un reto fundamental porque la pobreza está relacionada directamente, específicamente en la pobreza urbana estoy hablando, a el desempleo y a la informalidad. Entonces, en este cuadro lo que estamos viendo es la tasa de desempleo en el gráfico de la izquierda va creciendo conforme vas categorizando si es pobre, no pobre, vulnerable o no vulnerable. Y lo mismo con la tasa de informalidad. Entonces, las personas que están en situación de pobreza son más informales y tienen menos empleo, ¿cierto? Entonces, hay un reto que es garantizar empleo, pero también de calidad, no solo el empleo del día a día, que es muy riesgoso y puedes perderlo en cualquier momento, ¿cierto? Eso está asociado con también el número promedio de perceptores de ingresos. Entonces, esto lo voy a saltar. Otro tema importante es el desarrollo del capital humano, claramente. Aquí lo que vemos es la misma idea, pero asociado a la educación, ¿no? En los hogares donde la población no es vulnerable y no es pobre, es decir, ¿se acuerdan el primer gráfico? Serían los que ganan por encima de 700, gastan por encima de 700 soles, el 70% tiene secundaria completa. Pero si nos vamos al otro extremo, donde están los pobres extremos, solo la mitad tiene secundaria completa en el 2023. Y si hablamos de educación superior, esto es mucho más grave. En los no vulnerables, el 32% tiene educación superior completa, mientras que en los pobres extremos no llegan ni al 5%. Entonces aquí hay un tema importante que también hay que impulsar, una mejor educación
básica, también superior, porque eso al final, lo que nos dicen estos gráficos es que aquellas personas que logran educarse más tienen una tendencia a no estar en una situación de pobreza, ¿cierto? Lo mismo con la calidad de la vivienda y el acceso a servicios. Mientras más pobre eres o menos gastas, menos ingresos tienes, la calidad o el acceso a servicios que tienes también es menor, ¿no es cierto? Eso está por el lado de la izquierda. Acá estoy hablando de un paquete de servicios. No solo es tener agua, no solo es tener aisladamente electricidad, sino tener los cuatro: agua, desagüe, electricidad, internet. Eh, las personas en situación de pobreza extrema, solo el 16% de ellas tienen estos cuatro servicios en su casa, mientras que las personas que no están en una situación de pobreza ni vulnerabilidad, eso alcanza al 70%. También está asociado a los materiales de la vivienda. Entonces, si tienes pisos de tierra, techos que no te protegen frente a lluvia, viento, etcétera, también está asociado a una mayor vulnerabilidad y pobreza. eh, También la calidad de las paredes, etcétera. Y así se puede hacer muchos más análisis. De hecho, hay muchas variables que se pueden cruzar, pero para ir culminando, en resumen, la pobreza ha incrementado y no solo se debe a la pandemia. La pandemia claramente ha hecho que mucha gente caiga en situación de pobreza, pero existen condiciones eh, inherentes al dinamismo económico y a las características de los hogares, de las ciudades, etcétera, que favorecen a la pobreza, ¿no? Y que haya más pobreza ante eventuales shocks, ¿cierto? Entonces, yo lo que creo, y creo que esto va a dar pase a que se abra el diálogo cuando le dé el pase a los panelistas, es que hay dos cosas que ver. A corto plazo, sí es necesario que el MIDIS y otros ministerios amplíen o adapten los programas sociales que ya existen al ámbito urbano, porque usualmente la pobreza se ha tratado desde el enfoque de la ruralidad. Entonces, siempre los programas sociales han tenido un mayor sesgo en lo rural, lo cual no quiero decir que eso no sea importante, sí lo es, pero se ha concentrado principalmente en ello. Pero las cifras actuales nos dan a entender de que hay una mayor concentración de pobreza en las ciudades. Entonces, no es un tema que se deba descuidar tampoco. Pero no solo depende del MIDIS, como les he mostrado, el principal problema es el empleo, pero también hay problemas de servicios de salud, transporte, educación, vivienda. Es decir, no es un trabajo, no es una responsabilidad única del MIDI, sino es un trabajo que se tiene que hacer desde distintos sectores para poder resolver aquellas condiciones que son estructurales y que favorecen a que las personas tengan las condiciones necesarias para no caer en pobreza, ¿cierto? Entonces, eso sería mi participación. No sé si después, si hay alguna pregunta de las cifras, puedo volver a la PPT y nada, muchas gracias. César, mil gracias por la exposición. En verdad ha sido súper claro y resaltando lo importante con estas conclusiones. Mire, el crecimiento económico es una condición necesaria para la reducción de pobreza y es cierto, pero como indicas hay muchos factores más, los cuales el día de hoy con los panelistas los vamos a conversar. Te invito a que te quedes en la reunión para poder seguirlo viendo y comentarle a los panelistas y a la reunión en general que ahora vamos a pasar a los panelistas, los cuales van a responder tres preguntas. Yo les voy a hacer la pregunta, entonces los tres panelistas van a poder responder la misma pregunta. Primero vamos a pasar con Paola Bustamante, quien es directora de Videnza, Escuela de Gestores Públicos y ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Luego vamos a pasar con Tomás Reto, quien es economista del Consejo Privado de Competitividad
máster en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard, luego con Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía, economista por la Universidad del Pacífico y alumni de Impacta. Entonces, primero vamos con Paola. Buenas noches. La primera pregunta para usted el día de hoy es, habiendo escuchado ya por César lo de los indicadores de pobreza en sí, ¿cómo es que hemos llegado a estos indicadores? ¿Qué evento o factores importantes, en su opinión, cree que han influenciado para llegar a la situación en la que estamos ahora? Bueno, muy buenas noches. Quería confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este espacio generado por Impacta es sumamente importante para aclarar dudas, para tener conocimiento detallado de aspectos técnicos como la pobreza y felicitar a César por la presentación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Oscar, hay algunos aspectos, ¿sí?, vinculados con la situación de pobreza. Como bien lo ha señalado César, a mayor crecimiento económico, ¿no?, menor debería reducirse la pobreza en nuestro país, y así ha sido la tendencia en estos años de bonanza económica en nuestro país. Ante la pregunta que tú nos haces vinculado a algunos episodios, ¿no?, o eventos, yo lo que pondría sobre la mesa es que a partir, sí, ya de más o menos el 17 en adelante, ¿no?, hemos tenido en nuestro país una situación de inestabilidad política, ¿sí? La inestabilidad política no es algo menor. La inestabilidad política hace que las instituciones, que son las que tendrían que garantizar la gobernabilidad en nuestro país, pues tienen debilidades, se comienzan a debilitar, y esto hace que de alguna manera la imagen de nuestro país también se vea inestable. Entonces, esta situación de crisis política e inestabilidad política también trae como consecuencia inestabilidad jurídica. La inestabilidad jurídica, ¿sí?, es decir, cambios de reglas permanentes. Nosotros vemos que el Ejecutivo saca normas, el Congreso las deroga, o el Congreso saca normas que deroga situaciones que ya estaban descritas en el marco normativo de nuestro país, y eso genera inseguridad para las inversiones. Por lo tanto, si no hay inversión privada, y hablo de inversión y específicamente privada, si no hay inversión privada, obviamente la posibilidad de que haya mayor ingreso a nuestro país a través de la tributación, del pago de impuestos, pero también a través de la generación de empleo. La mejor estrategia para reducir la pobreza en nuestro país es generando ingresos en los hogares, ingresos para los hogares, ingresos sostenibles. Por lo tanto, una situación de crisis institucional, de inestabilidad política e inestabilidad jurídica, ha traído como consecuencia una ralentización de la inversión privada, y con ello, evidentemente, una afectación a la posibilidad de crear muchos más empleos. En este momento, nuestro país tiene una oportunidad enorme porque hay diferentes sectores económicos que podrían despegar, entre ellos, por ejemplo, la minería, ¿no? Y las empresas están mirando cómo va a seguir el gobierno, cómo se va a manejar el Congreso, de tal manera que puedan apostar por invertir en el país y de esa manera contribuir al crecimiento. Contribuyendo al crecimiento, tenemos más ingresos y por lo tanto se tiene más recursos para generar, por ejemplo, dinamización de la economía local a través de la inversión pública, generar empleos también, ¿no?, a través de las obras, de los proyectos, y por lo tanto, esas serían mis reflexiones iniciales respecto a esta primera pregunta que nos haces. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Ahora con Tomás Reto, la misma pregunta, por favor. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en el pasado para poder justamente hablar de los indicadores de pobreza actuales? La misma pregunta. Hola Oscar, gracias a la invitación a,
a Impacta siempre por generar estos espacios de conversación que son muy útiles. Me parece son súper importantes tener espacios donde los chicos, incluso yo, y todos los jóvenes, que podamos participar activamente en el debate con evidencia y con participación de Paola, que un gusto poder escucharla, y de César y Teo, que son dos grandes profesionales y aparte dos buenos amigos míos. Entonces, nada, yo quería ir a otra variable a la que mencionó Paola, y, y es algo muy relacionado a lo que César mostraba en la evidencia hace un momento. Si tú ves en el 2019 todos estos porcentajes de personas que no estaban en vulnerabilidad de pobreza y que no eran pobres, pero que eran vulnerables, y las comparas con ahora, ambos porcentajes se han reducido, lo que significa que esta pobreza que se ha incrementado en este año proviene justamente de estas personas que no solo eran vulnerables a la pobreza y que con un shock fuerte como el de la pandemia pasaron a esta situación, sino que además personas que en teoría no eran vulnerables pasaron a una situación ya no solo de vulnerabilidad, sino solo de caer por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso plantea para mí un reto fuerte y para mí evidencia de que gran parte de la explicación de estas cifras que tú puedes observar ahora vienen no solo por el lado evidente, porque acá el gráfico no miente, ¿no? Hay un golpe muy fuerte, un shock estructural que es la pandemia y la tendencia cambia. Que eso es evidente, pero lo que hace este shock como la pandemia es evidenciar todas estas falencias que ha tenido el Perú al momento de llevar a cabo su desarrollo económico, que ya estaba ralentizándose en los últimos periodos prepandemia, pero que no ha sido pues capaz de cerrar todas las brechas en formalización laboral, en generación de capacidades en los hogares. Y entonces ha sido cuestión de que suceda un hecho completamente extraordinario, completamente fuerte, que golpee la economía y la parte estructural de los hogares peruanos, que terminan llevando las situaciones de pobreza de hace 10 años, ¿no? Entonces pareciera que todo el esfuerzo en desarrollo crecimiento económico que hemos tenido, pues no ha logrado generar estas capacidades. Yo creo que ese es un reto muy importante, llegar a tener las cifras de crecimiento que teníamos antes a través de la inversión, a través del turismo, a través de todos los sectores productivos que ya sabemos tienen esta capacidad para golpear fuerte la economía, golpear positivamente la economía del país, pero además de asegurarnos de diseñar políticas públicas que, que vayan fortaleciendo estos variables estructurales en los hogares para que ante un shock futuro que va a volver a pasar, cambio climático, temas de salud, un sismo, cualquier cosa, puede pasar cualquier situación, pero que genere que nuestros hogares sean más resilientes ante una eventualidad como ese tipo. Eh, Esa sería mi primera reflexión, gracias. Gracias, Tomás. Excelente para esta primera pregunta. Y ahora pasamos con Teodoro Crisólogo. Buenas noches, Teodoro. ¿Cómo Misma pregunta estás? para ti. Un gustazo tenerte por aquí. Quería también preguntarte lo mismo. ¿Cómo hemos llegado a estas cifras? ¿Qué eventos, qué factores han influenciado para estar como estamos ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches con todos y todas. Es un gusto volver a los eventos de Impacta. Le tengo muchísimo cariño a la organización eh, y agradezco muchísimo la invitación y también la oportunidad de compartir con grandes panelistas. Yo preparé unos pequeños slides para poder ilustrar un poquito el tema del incremento reciente que ha registrado los niveles de pobreza en el 2023. Y quería hacer un poco el análisis o detenerme un poquito en realidad en la parte más vinculada al corto plazo, ¿no? ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación, por favor? Sí, Perfecto. Teodoro, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, para nadie es un secreto, ¿no? Que en realidad buena parte del resultado de las cifras de pobreza el año pasado obedecen a factores
que incluyen, por ejemplo, el tema de la recesión económica, ¿no? El Perú el año pasado cayó 0.6%, la economía peruana cayó el año pasado 0.6%. Si le restas el tema de la minería, o mejor dicho, si aíslas el tema de la minería, en realidad la economía habría caído alrededor de 1.5%. Los choques climáticos adversos que también, digamos, afectaron a buena parte de la población. El año pasado, cerca del 10% de la población se vio afectada por algún choque natural o algún evento o algún desastre natural. Y también, evidentemente, el tema de la inflación, ¿no? Hemos vivido en los últimos 3, 4 años uno de los procesos inflacionarios más persistentes y elevados que se han registrado a nivel global de las últimas 4 décadas, ¿no? Entonces, la combinación de estos eventos pasaron factura sobre todo a los hogares de menores recursos en el área urbana. Y para analizar estos resultados, me gustaría mostrarles este gráfico, porque este gráfico muestra de alguna forma con mayor claridad la relación entre pobreza y el entorno económico adverso que han experimentado las familias durante el 2023. En este gráfico relacionamos la variación de las tasas de pobreza entre el 2023 y el 2022 y también las tasas, o mejor dicho, la población adecuadamente empleada a nivel regional, ¿no? En el eje horizontal está la variación porcentual de la población adecuadamente empleada y en el eje vertical está justamente la variación de las tasas de pobreza, ¿no? Solamente para un tema de definiciones, el empleo adecuado lo pueden ver ahí justamente en el pie del gráfico, ¿no? El empleo adecuado es justamente toda aquella condición laboral en la cual una persona puede trabajar al menos 35 horas a la semana y pueden ganar lo suficiente como para poder cubrir una canasta mínima de alimentos, o una mínima de consumo, perdón, y, o aquellos también que pueden trabajar menos de 35 horas, pero no desean trabajar más. Y aquí vemos con claridad, ¿no? Cómo es que aquellas regiones en donde ha caído más el empleo adecuado en el 2023 son aquellas regiones también en donde se han registrado mayores niveles o mayores incrementos de las tasas de pobreza durante el 2023. Todos los puntitos o todos los circulitos que están en el eje, en el cuadrante superior izquierdo muestran, digamos, la situación que les estoy tratando de comentar. ¿No? Vemos, por ejemplo, el caso de Tumbes, Ucayali, Lambayeque, Loreto, ¿no? Que son regiones en las cuales las tasas de pobreza se han incrementado en casi 4 puntos porcentuales en promedio y donde más bien en simultáneo ha caído el empleo adecuado en alrededor de 5%. En Ucayali, por ejemplo, los ingresos laborales cayeron alrededor de 7% durante el 2023 y las tasas de pobreza ahora llegan al 27% de la población, que es más del doble de lo que se registraba antes de la pandemia, ¿no? Y en Tumbes, que también es la otra región en donde también se ha incrementado bastante la pobreza el año pasado, la población con empleo adecuado cayó alrededor de 5% y las tasas de pobreza se han incrementado a niveles que no veíamos desde el 2010 de alrededor del 30%, una cifra que también casi duplica los niveles que se tenían en el 2019. ¿No? Y quería terminar un poco mi participación comentándoles algo que no tenemos que perder de vista, que es que la otra cara de la moneda de los resultados de pobreza es el hambre, ¿no? El hambre, el mayor hambre que está, digamos, experimentando la población, y la cual pueden ver en el siguiente gráfico, ¿no? Aquí lo que se puede observar es la incidencia del déficit calórico en el Perú y según ámbitos geográficos, ¿no? El déficit calórico es la condición por la cual un individuo registra patrones de ingesta de alimentos que implican un consumo de calorías inferior al que requieren por sus condiciones físicas, laborales y entre otros aspectos sociodemográficos que tienen que ver con sexo y edad, ¿no? Las barras celestes son las tasas de déficit calórico que se tenían antes de la pandemia, las barras amarillas son las que se tenían o las que se registraron al cierre del 2023. Y como verán, la incidencia del déficit calórico se ha incrementado en más de 6 puntos porcentuales desde el 2019, lo cual implica que 2.5 millones de personas han caído en una situación de hambre desde el 2019. Cuando analizamos esta cifra es casi el mismo incremento que se ha registrado en la pobreza extrema, ¿no? Entre 2 millones, 2.5 millones. Entonces, estamos viendo, digamos, también una situación
bastante crítica en este aspecto, que inclusive es muchísimo más crítica en el caso de lugares en donde ya pensábamos que de alguna manera teníamos una clase media, teníamos, digamos, una población mucho más consolidada en el ámbito social, como por ejemplo es el caso de Lima metropolitana, ¿no? Cómo es que ahora más del 40% de la población en la capital padece hambre, ¿no? Digamos, consume menos calorías de las que requieren, mucho menos calorías de las que efectivamente necesitan para poder subsistir o para poder, digamos, vivir con total normalidad, ¿no? Y esto muestra, digamos, o revela con bastante claridad cómo es que el reto de la pobreza viene desencadenando otras consecuencias que podrían acentuar las debilidades estructurales de las nuevas generaciones para afrontar el futuro educativo y laboral en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí, creo que ya me pasé un poquito de mi tiempo, pero encantadísimo de profundizar estos temas en las siguientes intervenciones. Claro, Teodoro, muchas gracias. En las siguientes dos preguntas estoy seguro que vamos a poder explayarnos un poco más en el mensaje. Gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Empezamos con Paola Bustamante. Hemos hablado ya del pre. ¿Qué nos llevó a este momento, a estas cifras? Ya tenemos la información. ¿Cómo nosotros con esta información la transformamos en políticas públicas? Y si ya existe la política pública para ver, por ejemplo, el tema del hambre, el tema del desempleo, ¿cómo podemos fortalecerlo teniendo ya esta información? Muchas gracias, Oscar. Y yo quisiera empatar con tanto las dos, empatar con las dos intervenciones que me han antecedido. En primer lugar, para retomar el tema de la vulnerabilidad, ¿sí? Yo creo que la mención a la vulnerabilidad es importante y tenemos que ver qué implica y por qué cayeron esas personas que estaban por encima de la línea de la pobreza, el bolsón vulnerable, qué pasó, ¿sí? Y las personas y los hogares que están justo en esa capa de vulnerabilidad, nos imaginamos el gráfico, ¿sí? Que nos mostraba César, este bolsón puede caer, entre otras razones, por tres principalmente. Primero, por enfermedades catastróficas, es decir, por temas de salud, ¿sí? Esto pasó en la pandemia. Las personas que estaban en la capa vulnerable y que tenían algún activo mínimo o algún ahorro, o todo lo que tenían lo utilizaron para comprar oxígeno para sus familiares y evitar que fallezcan, ¿sí? Entonces, todo lo poco que tenían o lo vendieron, lo empeñaron, lo perdieron, ¿para qué? Para lograr atender a esa persona, a ese pariente que estaba enfermo. Entonces, las personas vulnerables, la población vulnerable, va a caer en pobreza porque va a tener que hacer un gasto adicional por temas de salud. Por lo tanto, si bien es cierto, existe una política de aseguramiento universal, está el SIS, están los diferentes seguros, un tema que no debemos de perder de vista es que ese seguro que tiene la población a nivel nacional, pues realmente esté para todos. El hecho de tener un seguro, inclusive podemos tener un seguro privado, pero si no lo puedo utilizar en cualquier parte del Perú, no me sirve, ¿sí? No me sirve. Puedo tener un buen seguro, puedo estar trabajando en una empresa, tengo un seguro de salud, pero de pronto me enfermo en otro punto del Perú y no hay quien me atienda. Y esa enfermedad se puede volver peor por no atenderse oportunamente. Entonces, primero el tema del aseguramiento, que no hay que perderlo de vista y tiene que ir mejorando todo el tema de salud, que no es un tema menor. Lo segundo, lo acaba de mencionar Teo también, y está vinculado con el empleo. Otra de las formas por las causas por que la población vulnerable cae en pobreza es por la pérdida de los ingresos sostenibles, ¿sí? Y el gráfico que nos ha mostrado está clarísimo, hay un tema de empleo, crecimiento de falta de empleo, caída de empleo, crecimiento de pobreza. Entonces, se tiene que garantizar, se tiene que identificar, y ya creo que lo estamos viendo, es necesario la reactivación económica y el crecimiento para la generación de empleo, pero ahí yo quisiera referirme temporalmente a la parte urbana, ¿sí?
El año 2017 la pobreza urbana creció un punto porcentual y fue un escándalo en el país, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había crecimiento de pobreza urbana, había crecimiento de pobreza rural. Entonces creció, pero luego se corrigió ese punto porcentual y luego llegó la pandemia. Y luego hemos visto cómo ha ido creciendo la pobreza urbana aceleradamente. Por lo tanto, el tema del empleo, por ejemplo, en situaciones como las que nos encontramos, donde la población tiene hambre, ¿sí? No tiene que comer, no tiene cómo comprar, no tiene ingresos para comprar sus alimentos y para tener las calorías necesarias para su desarrollo, sobre todo los más chicos en la familia. Entonces se tienen que generar programas, por ejemplo, como los que han existido en algún momento, programas de protección social vinculados a generación de empleo temporal, por ejemplo. ¿Sí? Generación de empleo temporal que permita paliar la situación de necesidad de estos hogares pobres urbanos y que permita, hasta que encuentran un trabajo, tenemos un porcentaje de informalidad enorme en el país, hacia el 75%, por lo tanto, darle esa protección que se requiere, ya que hablamos de políticas públicas. Y lo tercero, que no es un tema menor, es que la tercera forma por que las poblaciones caen en pobreza cuando están en vulnerabilidad es por los desastres que se generan por fenómenos climatológicos, ¿sí? Los denominados desastres naturales, que en realidad la naturaleza no genera desastres, lo generamos los seres humanos por poner una casa o varias casas en el medio del cauce de un río, ¿no? Entonces, trabajar en todo lo que implica gestión de riesgo de desastres. Todas las poblaciones que están en los entornos donde puede haber desastres por fenómenos climatológicos, lluvia, friajes, heladas, esas poblaciones están en vulnerabilidad, van a caer en pobreza. Entonces, como ustedes pueden ver, y César lo decía, no solo corresponde a determinados sectores sociales trabajar para la reducción de la pobreza, sino tenemos que mirar un poco más allá para identificar cuáles son esas otras razones por las que, bien ya lo han señalado al inicio, el que efectivamente nuestro colega del Consejo de la Tomás, sí, nuestro colega Tomás, que bien claro señaló el tema de la vulnerabilidad y la cantidad de personas que cayeron en pobreza. Por lo tanto, atacar esas razones por las que caen y tomarlo en serio. César Núñez ha presentado los cuadros claros y no solemos mirar la vulnerabilidad, solemos mirar solamente los 9,8 millones de pobres, pero no los más de 10 millones de vulnerables. Entonces, hay una atención especial para trabajar con la población vulnerable y evitar que pase a ser pobre, obviamente fortaleciendo las políticas que existen, poniéndoles atención o generando nuevas. Ahí me quedo, gracias. Muchas gracias por su intervención en esta segunda pregunta, Paola. Tomás, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Perdón. Ya, ahora Tomás, sí. ¿qué tal? Hola. La misma pregunta para ti. Habiendo visto ya el pasado, ya que cómo hemos llegado a estas cifras, ¿qué factores crees tú que ahora deberían ser tomados para implementar las políticas públicas que se necesitan para poder salir de estas cifras de pobreza? Y si ya existen estas políticas, ¿qué falta para reforzarlas? ¿Qué indicadores, qué temas, qué se puede hacer? Bacán. Yo ahí quería enfatizar en un punto que me parece muy, muy importante, que es que muchas veces como política pública eh, tendemos a repetir recetas que nos han funcionado bien en algún contexto, pero cuando te cambia el mapa, cuando te cambian las condiciones que generan el problema público, no necesariamente funciona. Entonces, ya César lo había deslizado al inicio, ¿no? Estos programas sociales de solución de corto plazo, solución de bonos, solución de entregas condicionadas, estos programas como el Más que te atienden a te atienden a los niños durante la mañana para ayudar a que las personas en el hogar puedan dedicarse a algún empleo. Todas estas soluciones fueron pensadas eh, principalmente en atender a una población pobre y rural, que era la que necesitaba en ese entonces más ayuda, pero ahora pues te cambia completamente el paradigma y el reto viene al hacedor de política, al MIDIS, pero no solo al MIDIS como
ente que viene a menguar la pobreza y el hambre de muy corto plazo, sino además todos estos otros ministerios y entidades del Estado y sociedad privada, evidentemente, que van a ayudar a que a que estructuralmente el país pueda volver a las rentas de crecimiento. Entonces, yo ahí va ese reto principal que tiene el país para poder, me parece, adaptar, para poder entender y darse cuenta de que el problema de la pobreza no es el mismo al que teníamos 20 años atrás, no, perdón, 10 años atrás, 5 años atrás, y que requiere que se cambien las formas de trabajo, que requiere que se cambie la forma de hacer política y que se adapte al entorno urbano. Entonces, una solución como los trabaja Perú es probablemente, eso se trabaja Perú, ese programa de empleo temporal al que se refería Paola hace un momento, es probablemente muy necesario en este momento porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú no entras con intervenciones de ese tipo que pueda dar ingresos rápidos a la población en muy corto plazo, que ahorita está pasando pobreza, que está pasando hambre en zonas urbanas, vas a tener un problema porque también si tú ves las cifras de la pobreza, hay un bolsón de niños de 0 a 6 años que están en un nivel de pobreza súper alto, me parece que era del 40%. Entonces ahí vienes a problemas estructurales como la anemia, que si tú no la corriges en muy corto plazo, cuando los niños están en la etapa de mayor crecimiento, pues no lo vas a poder solucionar. Entonces, necesitas como hacedor de políticas un combo de acciones de corto plazo para evitar de que estas personas que pasaron de vulnerabilidad a pobre y se enfrentan a un escenario de pobreza, se enfrentan a un escenario de hambre, no impacten en el largo plazo el futuro de sus hijos, que me parece súper, súper importante. Entonces, ahí como Estado, intervenciones como Trabaja Perú y trabajo, perdón, y esta es una responsabilidad gigantesca que va a tener el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía en diseñar estas políticas para este grupo poblacional, y a la par, evidentemente, ir por estas rutas de crecimiento económico que te van a reactivar la economía, que te van a generar el empleo, que te van a fortalecer los drivers de crecimiento que siempre hemos tenido, que nos van a ayudar a que no solo se genere empleo, sino que además el Estado tenga más dinero. Eso es algo muy importante que no estamos mencionando, que ya el ministro Arista ha hablado muchas veces del problema que tenemos como déficit fiscal, y ahorita el Estado sí también está entrando en una situación en la que va a tener que ajustar y ver cómo dentro de la precariedad económica, que no, ya no digamos precariedad, pero entre los menores ingresos que están recibiendo, cómo puede reajustar a diseñar soluciones para esta nueva política, para esta nueva problemática. Entonces hay un conjunto de factores que creo que son muy importantes, pero yo sobre todo para mí es esta capacidad que tiene que tener el Estado. Yo no sé si la verdad si la tiene para poder enfrentar el nuevo reto de la pobreza, que no es el mismo que teníamos antes. Tomás, mil gracias por esa reflexión. Súper importante el tema de la política pública y de cómo nosotros tenemos que desarrollar nuevas maneras de hacer las políticas y no pueden ser las mismas de hace 10 años, 5 años, porque los contextos son distintos. Pasamos con Teodoro con la misma pregunta, por favor. Gracias. Vuelvo a mi PPT. Les voy a mostrar acá dos grafiquitos que me parece que son importantes y que ilustran un poquito por dónde puede venir el camino para reducir este incremento de la pobreza que hemos registrado desde el 2019, que ahora, como bien han mencionado, se ha reconfigurado cada vez como un fenómeno más urbano que rural, que es, digamos, un cambio de paradigma frente al combate de la pobreza que teníamos por delante hace 10 años, ¿no? Como pueden ver en este gráfico, tenemos dos periodos bien marcados en las últimas 2 décadas, ¿no? Teníamos durante el 2004 y 2013 un periodo en el cual la inversión privada crecía a doble dígito, y no solamente a doble dígito, crecía, digamos, a tasas cercanas al 14%, como pueden ver en la barrita azul, y durante ese periodo nosotros podíamos reducir la pobreza, o la pobreza se reducía en alrededor de 4 puntos porcentuales por año, ¿no? Es decir,
que, digamos, este entorno favorable de mayor crecimiento, mayor inversión, mayor generación de empleo, mayores ingresos, nos permitía darles, digamos, mayores oportunidades a personas, a las familias en el Perú, para que puedan salir de estos niveles de pobreza que teníamos en el pasado. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la última década? El crecimiento de la inversión privada prácticamente se ha reducido a casi nada comparado a lo que teníamos en la década previa, ¿no? Durante los últimos 10 años, desde el 2014 hasta el 2023, la inversión privada apenas ha crecido alrededor de 1% al año. Y durante ese periodo, ¿qué es lo que ha pasado? La pobreza más bien se ha incrementado alrededor de 1%, 0.8 puntos porcentuales por año, lo cual te muestra con bastante claridad la necesidad de reactivar este motor de crecimiento para poder reconfigurar o darle nuevamente la oportunidad a las familias de salir de la pobreza. Y otro aspecto clave, me parece, es que más allá, digamos, de darle alivio temporal a las personas, hay que, digamos, trabajar en una agenda estructural de reformas que nos permita recuperar, digamos, esa capacidad de crecimiento que teníamos antes, la capacidad de crecimiento de la economía en general, en su conjunto. Y eso básicamente es lo que trato de mostrar en este gráfico, ¿no? En este gráfico lo que pueden ver es el crecimiento de la productividad total de factores de los países. Tenemos, digamos, una comparación entre Perú versus el resto de principales economías de América Latina. Y lo que pueden ver es justamente que durante el periodo del 2004 al 2013, teníamos, digamos, tasas de crecimiento relativamente relevantes, relativamente fuertes de crecimiento de la productividad en el Perú. Pero a partir de más o menos 2013-2014, comienza más bien a registrarse un estancamiento y un deterioro más bien de la productividad. Es decir, hacíamos lo mismo, o mejor dicho, hacíamos menos con la misma cantidad de factores de producción que teníamos dentro de la economía. Y ese efecto y ese retroceso de la productividad se ha acentuado inclusive aún más después de la pandemia. Y menciono esto porque en realidad me parece que la principal fórmula para poder sacar a las personas de manera sostenida de la pobreza es a través de que las personas sean mucho más productivas, ¿no? Que puedan tener, digamos, una mayor capacidad para poder afrontar estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Lo que trato de decir acá es de que en realidad estructuralmente la pobreza no se va, digamos, a revertir, digamos, con programas de alivio temporal, sino más bien la mejor receta para poder reducirla de manera decidida es justamente a través de una mayor productividad, ¿no? Productividad para hacerle frente a la pobreza que tenemos actualmente. Y lamentablemente, desde ya hace algunos años, en realidad la agenda de productividad en el país ha estado prácticamente postergada hacia una de las menores prioridades de política pública en el país, ¿no? Agendas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de mejorar los sistemas de protección social para poder favorecer o facilitar la formalización de trabajadores, ¿no? Tener regímenes laborales y tributarios que eviten conductas, digamos, improductivas por parte de los hogares y de las empresas, ¿no? Y ahí justamente quiero, digamos, tomar como punto de partida lo que han mencionado tanto Tomás como Paola, que es el tema de tratar o de reconfigurar el funcionamiento del Estado para poder hacerle frente al incremento o a la nueva forma en que se registra la pobreza en el Perú, que está ahora predominantemente en el ámbito urbano, ¿no? Los servicios públicos que se requieren para poder reducir la pobreza en el ámbito urbano requieren, por ejemplo, temas de servicios de empleabilidad, ¿no? ¿Dónde está, digamos, el tema de los servicios de empleabilidad ahorita dentro de la prioridad de políticas públicas? No sabemos, o sea, lo último fuerte que se habló en temas laborales fue la Agenda 19 que se impulsó en la nueva administración que ingresó en el 2021. Servicios de desarrollo productivo que ayuden, digamos, a dotar de mayores capacidades a los micro y pequeños empresarios para que puedan sacar adelante sus negocios en el ámbito urbano. ¿Dónde está eso? ¿No? Con la alta rotación que tiene, por ejemplo, ministerios como, por ejemplo, el tema de Produce, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que en realidad buena parte de las políticas públicas que requerimos para poder hacerle frente a la nueva configuración de la pobreza, lamentablemente no están en la prioridad de nuestras autoridades y por eso es que si es que no se revierte esa, digamos, ese relevo que están teniendo estas políticas, lamentablemente vamos a tardar muchísimo más en reducir la pobreza que el Perú vuelva, por ejemplo,
a un mundial de fútbol, ¿no? Entonces, en general, ahí lo dejo ahí para poder seguir con las otras intervenciones. Muchas gracias, Teodoro, y súper claro también con esa última afirmación. Y súper cierto también. Bueno, les comento que hay una tercera pregunta, la cual casi todos los voluntarios de Impacta nos hicimos cuando dijimos hay que sacar un quipu de este tema. O sea, casi la mayoría coincidió en esta pregunta que les voy a hacer. Y es, nosotros como Impacta somos una organización de jóvenes por la gestión pública. Ese es nuestro objetivo, nuestra misión. Entonces, nosotros, tanto los que ya están trabajando dentro del sector público, en alguna dirección, en algún ministerio, en algún programa, tanto como los jóvenes que desean participar de la gestión pública, ¿cómo, cómo debemos tomar estas cifras, esta información que hemos visto ahora, también está en el informe de INEI, para poder trabajar mejor las políticas que vamos a desarrollar, los programas que vamos a desarrollar, para poder también nosotros, desde nuestra acción como jóvenes, para mejorar la vida de las personas en justamente la situación de pobreza, ¿no? Porque hoy día estamos viendo los indicadores de pobreza. ¿Cómo nosotros como servidores públicos y tomadores de decisiones debemos tomar esta información estratégicamente para también, pues, hacer estas políticas, como dicen, más actuales, más humanas, más con objetivos, con una misión clara? Empezamos con Paola, por favor. Gracias, Oscar. Bueno, eh, nuevamente busco enlazar con lo ya mencionado, tanto por Tomás como por Teo, y no hay forma, digamos, no hay forma de no compartir, digamos, la reacción y las afirmaciones que plantea Teo en que es necesario que nuestro país sea más productivo, que crezca, que sea más competitivo para salir de la pobreza. O sea, no hay forma de no estar de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sin embargo, son casi 10 millones de peruanos que están en situación de pobreza y eso no lo podemos ocultar. Entonces, uno de los temas que tenemos que trabajar es en paralelo. Y el mensaje a los jóvenes que están trabajando en el sector público, ¿no? Es eso. En tanto las personas tengan hambre, no van a ser productivos. En tanto las personas tengan hambre, no van a poder pensar en otra cosa que no darle alimento a sus hijos. Por lo tanto, sí es necesario tener una capa de protección social que ayude, contribuya a que la población no esté en peor situación. Es decir, si hoy consumen por lo menos 2 comidas al día, no bajan a consumir una, ¿no? Entonces, en eso totalmente de acuerdo. Está clarísimo que los programas sociales que desarrolla el MIDIS no sacan de la pobreza a las personas. Es la capa, el piso base de protección social para que no estén peor. Pero no las van a sacar de la pobreza. Es un error pensar que los programas sociales van a sacar de la pobreza a las personas. No, lo que va a sacar de la pobreza a las personas es que las personas sean empleables, ¿no? Que las personas efectivamente tengan capacitación. Y aquí quiero entrar con algo que tú has señalado que me parece fundamental, y es el tema de la productividad, ¿sí? ¿Cómo le pedimos que las personas sean más productivas, sean más competitivas, si probablemente, ¿sí? Además de una responsabilidad que tenga el Estado, probablemente cuando estuvieron chicos tuvieron desnutrición, tuvieron anemia, ¿sí? La pobreza, estos 9,8 millones de peruanos en situación de pobreza, el 38% son menores de 17 años, entre 0 y 17 años. La anemia está golpeando duramente a 4 de cada 10 niños, y si miramos y le hacemos un zoom a los bebés entre 6 meses y 11 meses, 7 de cada 10, y si nos vamos a Puno, 9 de cada 10. Por lo tanto, si no apostamos por capital humano en nuestro país, comenzando por los más chiquititos, entonces es imposible pensar en una competitividad y productividad pasado mañana. Y sumado a eso, voy a seguir en la misma lógica. ¿Qué sucede ya? Muy bien, no estamos tomando toda la atención debida y no estamos apostando por ahí. Nos falta liderazgo, nos falta decisión. Luego entramos a cómo está, y tú has tocado un tema clave, Teo, el tema de la productividad
desde, yo lo miro, formación técnico-productiva y empleabilidad para el trabajo. Sí, se requiere mucha mano de obra técnica, pero no necesariamente está capacitada para eso. Entonces, el tema de educación es fundamental. Y lo tercero, ¿cómo vamos a ser un país competitivo si se acaban de traer abajo la reforma universitaria? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que Oscar nos hace, yo creo que los servidores y funcionarios públicos, y estoy convencida de eso por el tiempo que he estado trabajando en el Estado, tenemos que tener un compromiso y los jóvenes que están trabajando en el Estado, tenemos que mirar ahí donde estemos. Puedes estar en el Ministerio de la Producción, puedes estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, puedes estar en Inclusión Social, puedes estar en Educación, puedes estar en Salud. Lo que tiene que mover al servidor público, en primer lugar, es la capacidad de servicio, el compromiso con el servicio. Lo segundo, centrarnos en las personas. Y justo tú lo planteabas, Oscar, en la pregunta, centrarnos en la gente. Digamos, ¿sí? Estamos trabajando en el Ministerio de la Producción, por poner un ejemplo, ¿sí? Y de repente no, estamos viendo cómo se va a trabajar todo el proceso de las CITES como estos centros de innovación tecnológica. Quien llega a la CITE no es necesariamente una persona pobre, es un emprendedor. El emprendedor no necesariamente es pobre, porque no tendría ese gasto mensual de 446 soles al mes. Pero sí puede estar en el paquete vulnerable, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar con esa persona? Bueno, preocuparnos como servidores públicos de qué necesita ese ciudadano desde el servicio que le brinda el Estado. Yo creo que hacemos un montón como servidores públicos de preocuparnos realmente porque las políticas públicas que nos toca implementar desde el sector donde estemos, desde el programa donde estemos, desde la intervención pública, preocuparnos de hacerla bien. Y hacerla bien implica ponernos en los zapatos de la otra persona, ponernos en los zapatos de la otra persona, es cómo se siente, cómo esperaría, algo que yo aprendí en mi paso por el sector público, no muy corto, más o menos 23 años, ¿sí? Entré al sector público y me quedé enamorada del sector público y me considero servidora pública por convicción. Una de las cosas era la posibilidad de que tú puedas ver en el servicio público la calidad que debes entregar de servicio pensando en tu familia. Si mi papá o mi mamá viniera a recibir una orientación sobre este tema, ¿cómo debería tratarlo? Si mis abuelos pudiesen venir a este centro de salud para atención gerontológica, ¿qué debería existir? Si mis hijos tuviesen que ir al colegio y la alimentación que deberían recibir, ¿cómo esperaría que se las dieran? Entonces, ponernos en el zapato del ciudadano, en qué es lo que espera, es sumamente importante, porque es la única manera que vamos a generar valor público. Y el valor público va a significar que el ciudadano siente que realmente el Estado responde. En este momento, cuando uno habla del servicio público, inmediatamente la imagen del ciudadano es corrupción, retraso, burocracia. Y creo que existen malos servidores y funcionarios públicos, pero son los menos. Por lo tanto, mi mensaje aquí sería el compromiso de servicio, el hacer las cosas bien y justo llegar a la población que más lo necesita. En cada una de las intervenciones del Estado hay población que más lo necesita, que probablemente no sea exactamente pobre. El programa Techo Pobre, Techo Propio, no llega al pobre, porque el pobre no puede pagar la inicial que requiere para que tengan su casita, pero sí llega a la población vulnerable que lo necesita y probablemente sea una persona dentro de un hogar que jale a sus hermanos pobres. Entonces, ponernos en ese contexto porque cada vez que hagamos las cosas bien, vamos a estar contribuyendo a mejorar el servicio en nuestro país y de hecho contribuyendo al desarrollo también. Gracias. Oh, gracias a ti. Excelentes, excelentes comentarios, en verdad muy necesarios en estas circunstancias en donde se ha perdido un poco, ¿no? El horizonte sobre la política pública humana que está atendiendo a una persona en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Tomás, la misma pregunta para ti. Nosotros como los jóvenes dentro del sector público, los que desean entrar al sector público a desarrollar políticas para los más pobres, teniendo ya la información expuesta el día de hoy, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
Sí, yo quería empezar por una reflexión que a mí me parece importante, sobre todo por el público joven como nosotros, que formamos parte o hemos formado parte en algún momento del sector público. Y como bien mencionaba Paola, que lamentablemente quizá la primera mirada que ahora vemos del sector público es corrupción, retroceso, pocas ganas de hacer cosas, pocas ganas de cambiar el status quo y hacia adelante. Entonces, yo lo primero que diría a la pregunta que mencionas en cómo los jóvenes podemos luchar para reducir, atacar este problema de la pobreza, es, para mí, a mí me parece súper importante que podamos nosotros identificar aquellos ministerios, aquellas intervenciones estatales en donde encontremos un espacio para justamente poder hacernos estas preguntas estructurales, es decir, cómo realmente puedo mejorar esta política pública en vivienda, en educación, en salud, porque ya lo han mencionado tanto Teo como Paola, esta dinámica de la pobreza es multidimensional, viene de muchos lados, viene de mejorar el sector producción, del sector vivienda, de todos los sectores que hay en la economía. Entonces, prácticamente todos los sectores del sector público tienen mucha influencia en solucionar el problema de la pobreza tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, yo lo primero que diría para los jóvenes es identificar aquellos lugares donde podamos realmente sentir de que hay esas ganas, que hay ese espacio de poder mover las cosas, de poder luchar por esto, de poder hacer cambios, de no seguir las cosas necesariamente en, en un estado tranquilo, ¿no? Como si no pasara nada, sin ganas de retarte, ir hacia adelante, porque yo sé que todos los chicos que están acá escuchando tienen todas estas ganas de poder realmente hacer cosas, y nada como encontrar ese espacio en poder luchar por políticas públicas en diferentes sectores. Entonces, eh, esta búsqueda de encontrar esos lugares donde poder realmente hacer goles me parece muy importante, de conocer a nuestros jefes, de conocer el sector al que vamos a apuntar, si realmente en ese sector hay un espacio para poder apuntar contra la lucha contra la pobreza, ese mapeo y ese hambre que tienen que tener las personas con las que trabajamos en el sector en el que estemos, me parecen fundamentales. Ese es un primer momento y a los chicos, porque ahí hablabas tú de dos partes, ¿no? Los chicos que también han entrado al sector público. Eh, hay que entrar, aunque sea el primer momento. Yo dice, quizá no vaya a ser el trabajo donde vas a tener la mayor reducción de lucha contra la pobreza, pero si es que tienes tú esas ganas de entrar y de empezar a contribuir y de empezar a luchar, pues anímate a hacerlo. Trata de tener a alguien, a un círculo de confianza, a una persona con la que puedas acudir en tu trabajo, que te pueda ayudar, que te pueda aconsejar, que te pueda guiar, porque a veces el trabajo en el sector público, al menos al inicio, es un poquito como que confuso, no sabes cómo funcionan las cosas, entonces requieres como, digamos, un acompañamiento. Y espacios como Impacta justamente te ayudan a que esta transición sea un poquito menos fuerte, menos fuerte. Entonces, a los chicos que todavía no han entrado, ya saben que todos los ministerios, en todas las intervenciones prácticamente hay su granito de arena para la contribución a la lucha contra la pobreza. Vayan con hambre, rodéense de gente que tiene hambre, rodéense de gente que gana, de gente que quiere realmente hacer cosas para bien y quiera cambiar las cosas, eh, y, y van a contribuir de alguna manera. Y van a contribuir de alguna manera y ver la retribución que se genera por eso es muy bonito, una experiencia muy chiquita. eh, yo me acuerdo mucho, yo le tengo un cariño especial a Trabaja Perú porque cuando yo trabajaba en la MUNI de Lima me encargaron hacer la ejecución de Trabaja Perú, que fue un parto porque fue muy complejo en términos logísticos, pero cuando llegas a la gente y la gente te dice, oye, muchas gracias porque yo no tenía trabajo y aunque sea este sueldito de 2 o 3 meses, me ha ayudado a poder alimentarme. Cuando tú tienes ese tipo de mensajes, cuando tienes ese tipo de respuestas, pues te premia todo. Y yo acá no lo digo para necesariamente defender esta intervención pública, sino lo digo porque como joven, ese tipo de mensajes, ese tipo de retribución son muy bonitos y te dan toda la gasolina que necesitas para ir para adelante.
Entonces, nada, desde donde estén con la mente clara en que se tienen que cambiar cosas, de que se tienen que hacer cambios estructurales, de ponerse a pensar en cómo hacer política pública y vamos a salir. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Teodoro, la misma pregunta. Gracias. Vuelvo a mis grafiquitos. Quiero mostrarles estos gráficos en realidad o estos datos como motivación para que más personas estén interesadas en realidad en tratar de involucrarse dentro del sector público para poder tratar de revertir esta problemática. Porque si no, de ninguna manera vamos a recuperar el terreno perdido que hemos retrocedido durante los últimos años. Lo que pueden ver en este gráfico es la tasa de pobreza de diferentes países en América Latina, aquí he seleccionado 5, y pueden ver justamente cuáles eran las tasas de pobreza que tenían, digamos, antes de la pandemia y ahora, justo al cierre del 2023, con datos del Banco Mundial que son comparables internacionalmente, ¿no? Esto es una línea de pobreza, en realidad, internacional para países de ingresos medios altos, de alrededor de $6.85 por día. Entonces, en general, digamos, lo que muestra este gráfico con bastante claridad es que el Perú es uno de los países que después de la pandemia, ya 5 años, o mejor dicho, 4 años después de la pandemia, es uno de los países en donde más se ha incrementado la pobreza en toda América Latina, ¿no? De los 17 países que monitorea el Banco Mundial, o para los que tenemos cifras comparables, el Perú es el país en el que más se ha incrementado la pobreza frente a los niveles que teníamos antes de la pandemia, y posicionar este tema dentro del debate público es una tarea que tranquilamente cualquier joven, así trabaja en el sector público o no, el interés que puedes tener por estos temas de debate público te puede ayudar, digamos, como que más bien a tratar de posicionarlo dentro del debate, dentro del conocimiento de la agenda pública, ¿no? Hagamos contenido en redes sociales, hagamos contenido en blogs, aprovechemos cada entrevista, cada espacio que tenemos en medios para colocar estos temas. Porque si no, de ninguna manera vamos a tener ese sentido de urgencia para la situación en la cual nos encontramos actualmente. Y como jóvenes también tenemos, como jóvenes que trabajamos en el sector público, trabajamos en temas vinculados a políticas públicas, también tenemos que ayudarles a nuestras autoridades a redefinir las prioridades de política. Y lo digo porque en realidad a lo largo de los últimos años pareciera que se ha perdido la brújula en cuanto a las decisiones que están tomando las autoridades respecto hacia dónde tiene que ir el país o hacia dónde tendríamos que asignar los recursos presupuestales con los que cuenta el país. Y aquí justamente les muestro, digamos, una comparación bastante ácida en qué es lo que ha pasado con el presupuesto de remuneraciones para el Congreso de la República y más bien con el presupuesto para los suplementos que entrega el Estado para luchar contra la anemia, ¿no? Los suplementos de hierro y de vitamina A. Mientras que las remuneraciones en el Congreso de la República han incrementado en 54% en términos reales en los últimos 5 años, en los últimos 6 años, perdón, el presupuesto, digamos, para tratar de aliviar los temas de anemia infantil, más bien se ha reducido a menos de la mitad. Entonces ahí te das cuenta que en realidad nosotros como jóvenes tenemos que comenzar constantemente a tratar de poner, digamos, estos temas dentro del ojo de la gente para que puedan ejercer, digamos, una rendición de cuentas mucho más activa desde el ámbito de la ciudadanía, desde el ámbito de la sociedad civil y también desde el frente de gestores públicos que realmente tienen el interés de servir al país. Porque si no, de ninguna manera, digamos, vamos a lograr alguna acción colectiva lo suficientemente sólida, lo suficientemente técnica, lo suficientemente capaz de darle, digamos, o de brindarle siquiera a estas familias que han caído en situación de pobreza la oportunidad de recuperar la calidad de vida que tenían antes de la pandemia. No, no solamente antes de la pandemia, sino también ya desde hace mucho, desde años previos en los que básicamente la generación de bienestar dentro del país se mantenía casi estancada. Y nosotros como jóvenes, definitivamente, jóvenes interesados en la gestión pública, tenemos que también luchar para que se eviten más contrarreformas. Y en los últimos días, creo que un tema sobre el cual Impacta ha estado tratando de incidir a través del debate público ha sido el tema del servicio civil. Y en este gráfico yo les muestro un índice que elabora el Banco Interamericano de Desarrollo que mide la calidad del servicio civil.
Y como pueden ver en el gráfico, a lo largo de los últimos años, a lo largo de las últimas 2 décadas, el Perú venía consolidando en cierta medida una reforma del servicio civil que le daba, digamos, cierta rectoría a servir, que también creaba cuerpos de gerentes públicos, que generaban, digamos, cierta coherencia integral, estructural entre todas las piezas de gestión de recursos humanos dentro del Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado más bien en la última década o en los últimos 7 años, como pueden ver en el gráfico? Es que más bien nos hemos detenido e inclusive estamos retrocediendo. Y vamos a retroceder aún más si es que se aprueban, digamos, estos proyectos de ley que ahorita están en debate, que ya se aprobaron en algunas comisiones del Congreso y que pronto van a pasar al debate al Pleno. Entonces, como jóvenes, nosotros tenemos que tratar de que estos temas sean los que se debatan al momento de hacer políticas públicas en el país. Y pongo este tema del servicio civil porque no hay manera, no va a haber ninguna forma de que nosotros podamos ser un país desarrollado, que tenga un Estado lo suficientemente capaz de sacar de la pobreza a millones de personas, a millones de peruanos y peruanas, mientras no tengamos un servicio civil profesional, basado en méritos y gestionado por resultados, que le cambie al Estado la capacidad para poder proveer mejores servicios públicos, ¿no? Digamos, que pueda generar, digamos, esos servicios de alivio contra la pobreza en los programas sociales, de empleo temporal desde, digamos, el Ministerio de Trabajo, de desarrollo productivo desde el Ministerio de la Producción y también el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Entonces, esto, digamos, me parece que es un aspecto fundamental porque sin un servicio civil profesional, sin un servicio civil sólido, lamentablemente, todo lo que estemos discutiendo acá va a ser lamentablemente solo una buena intención. Entonces, en general, mi punto aquí finalmente para cerrar es que nos complementamos nosotros con este tipo de reformas, nos compremos el pleito, como dirían algunas personas, para que justamente evitemos de que sigamos retrocediendo en esos aspectos que de ninguna manera vamos a poder avanzar si es que continuamos, digamos, teniendo algunos deterioros en ese sentido, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí para que puedan cerrar el evento. Muchas gracias. No, Teodoro, mil gracias. Súper informativo los gráficos. Y algo que me sorprende es cómo cuando hablamos de pobreza, antes de la pandemia veíamos que estaba bajando, pero luego por pandemia hizo así. O sea, la curva se nota muy ampliamente cómo ha crecido en todos los niveles la pobreza en el Perú. Bueno, solo para terminar, agradecerle a los tres panelistas y a César el trabajo que han hecho ahora, las respuestas que han dado han sido súper claras y oportunas. Quería invitarlos a dar 30 segundos, un minuto, dar sus reflexiones finales para podernos ir el día de hoy. Agradecerles de todo corazón y a nombre de todos los voluntarios de Impacta por haber participado el día de hoy de este equipo. Para los que no sepan, el Kipu justamente es un espacio donde invitamos a profesionales, especialistas, expertos en los temas del que va a tratar el Kipu, porque con nosotros como jóvenes muchas veces existe algún cierto tipo de desinformación. Quizá alguna fuente de información dice una cosa, otra fuente de información dice otra. Muchas veces no sabemos de dónde jalar, pues, información verídica, verdadera, y sobre todo de profesionales que ya trabajen dentro del Estado. Entonces les agradezco bastante por su insight. Ha sido en verdad súper claro. Yo me voy contento, he aprendido un montón, he estado apuntando un montón de sus intervenciones. Y bueno, de mi parte solo quería pues indicarle a todos los jóvenes y las jóvenes que estén acompañándonos el día de hoy que deseen trabajar en el Estado, que se lancen. En verdad, la vocación de servicio que tenemos muchos jóvenes se necesita. Trabajar por y para los más pobres, los más vulnerables, es algo maravilloso. Quizá muchas veces el camino traiga muchos obstáculos de diferentes tópicos, pero desde donde trabajemos, ya sea, como dijeron, ¿no? Si estamos en MIDIS, en MEF, en agricultura, en cultura, desde el sector en que estemos, siempre se puede trabajar para las personas más vulnerables, siempre se puede trabajar para el otro. Y qué mejor de hacerlo de corazón, por vocación. Entonces, invitar a los tres panelistas para sus comentarios finales y pasamos después de los comentarios con nuestra presi, con Daniela, para dar los comentarios finales y la foto final.
Así que no se vayan, por favor, porque falta pues la fotito. Entonces, pasamos contigo, Paola, para los comentarios finales, por favor. Muchas gracias. Nuevamente agradecer por la invitación, felicitar el trabajo que hacen y sumarme a la motivación que has dado, Oscar. ¿Sí? Estoy convencida, yo decidí entrar en gestión pública cuando tenía 23 años y no me voy a arrepentir nunca en la vida de haberlo hecho, porque es el mejor lugar donde tú puedes saber que el tiempo que le dedicas, y muchas veces es mucho más del tiempo de las 8 horas de trabajo, cada minuto, cada hora que le dedicas, la responsabilidad que le puedes poner al trabajo, el compromiso, va a beneficiar a muchas personas. Siempre va a beneficiar a muchas personas y puedes realmente hacer un cambio. Yo creo que las y los jóvenes de Impacta y todo eso, esa irradiación que pueden tener de esa energía, yo creo que los jóvenes lo que le inyectan es energía, optimismo, fortaleza a la gestión pública, anímense, no se van a arrepentir. El pasar por el sector público a uno le cambia la vida, ¿sí? Algunos decidimos quedarnos en el sector público, otros pasan, aprenden, regresan y jalan más para el sector público desde fuera, que es lo que estoy haciendo yo ahora, pero invitarlos a que no dejen, que no se apague, que nadie los convenza, ¿no? De apagar esa llama que tienen de tener energía y servir al país, porque realmente podemos hacer cambio en la vida de una, miles o millones de personas. Así que éxitos y sigan en ese compromiso que aquí estamos todos los que podemos sumar y apostar por la gestión pública también desde el lugar donde nos encontremos ahora. Muchísimas gracias y un gusto compartir contigo, Oscar, también con Teodoro y también con Tomás. Ha sido un gusto estar con ustedes y con César escuchar una presentación. Gracias. Mil gracias, Paola. De verdad, el gusto es nuestro. Tomás, Hola, ya, ¿qué tal? Mira, en principio yo quería felicitar no solo el trabajo que está haciendo Impacta en estos espacios de conversación para poder discutir políticas públicas y aprender entre todos, pero a mí me está gustando mucho lo poco que me contaban hace poco algunas de las miembros de Impacta de poder llegar a provincia, porque ahí también hay mucho, yo creo que hay mucho más hambre incluso, mucha más, no me refiero a hambre de la pobreza, me refiero a hambre de hacer las cosas, hambre de poder seguir luchando. ¿Cuántos grandes profesionales tenemos en provincia que se sacarían el ancho y crean el alma, darían todo por luchar en el sector público y por hacer cambio de cosas? Y ese acercamiento que están haciendo ustedes en tratar de involucrarlos en la gestión pública, a mí me parece muy valioso, yo los felicito un montón. Y los invito a que sigan haciendo, porque estas conversaciones que sé que tuvieron en Cusco, Gran en Arequipa, a mí me parecen un golazo. Poder meter este fueguito y esta llamita de la gestión pública a los jóvenes también dentro de provincia. Y nada, mi mensaje final es, obviamente esta noticia de la pobreza es una noticia muy triste que nos golpea a todos. Imaginar que hay personas que no tienen ni siquiera los recursos para poder cubrir una canasta básica de alimentos, pero a todos los jóvenes utilicemos este momento para poder tomar fuerza, respirar, entender el problema y salir a luchar. Porque es con esa hambre que uno llega al Estado, se enamora, como menciona Paola, puedes volver, puedes salir, aprender, estar ahí, volviendo, entrando, pero es una vez que tú te apruebas la gestión pública, a veces no la quieres dejar. Y una vez que la apruebas, te quedas ahí, quizá no trabajando directamente en el Estado, sino dando vueltas, aprendiendo, fortaleciéndose y uno trabajando con los mismos temas hasta el momento de volver. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación y agradecer a Teo y a Paola Esa por todo el aprendizaje que me he llevado hoy día de cada uno de ellos. Un gustazo. oh, Tomás, el gustazo es nuestro. Muchísimas gracias. Teodoro, contigo. Sí, gracias, Oscar. Quiero agradecer nuevamente a Impacta por el espacio.
De verdad es un gusto volver a estar, digamos, en este tipo de eventos. Y quiero dejarles como reflexión el tema de la necesidad de que se involucren, digamos, no solamente en el sector público, ¿no? Sino también en cualquier otra iniciativa que busque de alguna manera fortalecer nuestras instituciones públicas. Los jóvenes somos, bueno, no sé si ya con 30 años me sigo considerando joven, pero los jóvenes son y siempre van a ser en realidad la chispa de innovación, cambio que requiere el Estado para poder moverse. El Estado a veces es muy inercial, avanza, digamos, en el día a día, ¿no? Tenemos que responder tal oficio, que esto, que el otro, y perdemos el tiempo, digamos, en esos temas administrativos y no nos ocupamos a veces, digamos, de la agenda urgente o importante que debería estar mirando. Y me parece que en general la juventud, esas personas que entran con el hambre de querer comerse al mundo, es lo que necesita el Estado para reconfigurar sus políticas de tal manera en que le siente una nueva base a esas personas que lamentablemente en los últimos años han deteriorado o han visto perjudicada su calidad de vida. No, yo los animo en realidad a nuevamente a involucrarse en este tipo de iniciativas. Me gusta muchísimo lo que están haciendo ahorita en regiones desde Impacta y es un claro ejemplo de cómo es que los jóvenes tenemos que dejar de dejarles el espacio, digamos, del manejo de la política económica social a esas personas que lamentablemente no tienen el mayor interés o no tienen como prioridad servir al país, ¿no? Involúcrense, digamos, en estos espacios, porque si no, de ninguna otra manera vamos a poder escribir este siguiente capítulo que el Perú necesita para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Teodoro, mil gracias y muy cierto lo que indicas. Hay que involucrarnos todos, si no, no va a haber un verdadero cambio. Y ya para terminar, les invito a que se vayan peinando, poniendo los lentes, porque ya viene la foto final. Invito a mi presi, a tu presi, a nuestra presi, Daniela Leguía, a que pueda dar las palabras de cierre de este equipo. Hola, Oscar. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman? Sí, perfecto. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Yo más que emocionada, primero con el equipo que ha organizado esto. Estos son eventos de jóvenes, para jóvenes. De hecho, muchos con las mil cosas que tienen que hacer, se han hecho un espacio para buscar a los expertos en la materia, para proponer esto que ha sido, digamos, un revuelo en las últimas semanas, lo cual nos permite, como decía Oscar al inicio, siempre estar informados de parte de los mejores. Agradezco muchísimo a César, que ya se ha tenido que retirar por la exposición, a Pau, que está siempre siguiendo lo que hacemos, apoyándonos desde su espacio, a Teo también, que le tiene tanto cariño e Impacta desde sus inicios, a Tomás, que también estuvo, yo recuerdo desde el primer evento que tuvo Impacta, que organizamos con Teo, Tomás fue uno de los ponentes y nos inspiraba desde siempre. Entonces, bueno, nosotros en Impacta seguimos con este sueño, sabemos que el reto es muy grande y ya que todos han estado dando cifras, yo nada más quería dar una bien chiquitita. Hace poco, de hecho, en un documento de la OCDE dijeron qué reforma nos iba a hacer crecer más hacia el futuro, que es básicamente el crecimiento que todos queremos para revertir, digamos, de manera sistémica y sostenible estas cifras de pobreza. Y resulta que la reforma que más nos iba a hacer crecer y que era la suma inclusive de las otras reformas juntas, era la reforma institucional. Es decir, la reforma institucional por sí misma es casi la suma de las reformas tributarias, la reforma educativa, la reforma de mercado, etcétera. Entonces, es en esta reforma institucional donde Impacta justamente está apuntando todas sus balas desde todos los espacios, como decía Oscar, desde todos los ministerios, regiones. Somos un grupo muy diverso, muy variado, y justamente queremos llegar a estos espacios donde los jóvenes necesitan una plataforma de mayor conexión para que sean escuchados y también para que incidan en sus espacios. Entonces estamos súper agradecidos. A quienes son de Impacta, muchas gracias por siempre sumarse, y a quienes no, les invitamos a que sigan todos los eventos que se nos vienen y por supuesto muchísimas gracias a Oscar y a todo el equipo de los Kipus que sacan estos espacios muy interesantes de debate. Así que muchas gracias. Mil gracias, Dani. Mil gracias a ti. Y bueno, pasamos a la foto final.
Por favor, les invito a prender su cámara. Todos estamos bellos y bellas. Esto es para poder estar todos juntos en la foto. Pero vamos a esperar un ratito más que sigan prendiendo. Acá veo gente prendiendo su camarita, excelente. Un ratito, por favor. A ver. Un segundito, please. Ya. Entonces voy a tomar varias fotitos. Vamos sonriendo, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, esa fue una. Ahora otra. Con otra pose, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Una más, una más, una más. Y a la última. 1, 2 y 3. Bueno, mil gracias de parte de Impacta y el equipo Kipu. Espero tenerles, que podamos contar con su presencia en próximas oportunidades. Muchas gracias.